Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Carlos Alejandro Torres y al día de hoy les voy a exponer acerca del caso de la planta de tratamiento de agua del río Tolt. Esto es un proyecto clave en la ciudad de Seattle, en Washington. Eh, pues este caso hace parte del primer parcial de la materia de estructuración de proyectos de infraestructura, casos y ejemplos. Este pues fue un proyecto que se desarrolló bajo el esquema de DBO, Design, Build, Operate. Bien, en cuanto a los antecedentes del proyecto, podemos decir que en su momento Seattle se abastecía de tres fuentes principales de agua. Primero el río Cedar, que era pues el más importante, proveía el 66% del agua, seguido por el suministro del río Tolt con un 28% y un campo de pozos en Highline con un 6%. Ahora bien, la ciudad presentaba un problema con el abastecimiento debido principalmente a la situación del río Tolt, donde la turbulencia que presentaba el agua variaba mucho según la estación. Y pues esto obligaba a una suspensión del servicio durante el invierno y ya cuando llegaba el verano pues se reducía totalmente su capacidad. Esto pues para el gobierno de la ciudad pues comprometía la confiabilidad del sistema y motivó a la búsqueda de una solución duradera. Entonces, para ello, pues se presentó este proyecto. Sin embargo, pues tuvo una serie de dificultades, ya que la ley en su momento pues solo permitía usar el método tradicional de Design Bid Build, el DBB, pero pues la ciudad de Seattle exploró la opción de DBO y pues para eso también presentó como un proyecto de ley para poder aplicar a proyectos estatales esta metodología, pues en la cual un solo consorcio diseña, construye y opera. Esto pues se buscó para lograr una mayor eficiencia en costos, una coordinación entre las partes, también buscar mejorar las disputas, reducirlas en la medida de lo posible y la posibilidad de fijar precios desde etapas tempranas del proyecto. La meta, pues, como siempre, es asegurar calidad de servicio y sobre todo una disminución del gasto público a largo plazo. Bien, para el proyecto se habló mucho de un benchmarking para el Request for Proposal. Este benchmarking, pues, lo asocié mucho, pues, como una línea base del proyecto y pues se desarrolló para garantizar transparencia. Para esto, pues, la ciudad contrató consultores independientes que pues elaboraron todo este estudio y pues a la final lo más importante fue que lograron un presupuesto y un cronograma y pues un diseño de referencia, todo esto pues con un costo total en valor presente, decía el documento, de 156,9 millones de dólares. Pues este benchmark sirvió como base de comparación para los proponentes y el request por proposal exigía, por ejemplo, pues unos requisitos ahí mínimos de diseño, una vida útil de 50 años, unas pruebas también de commissioning para pues aceptar el proyecto y dos escenarios regulatorios, uno que era el actual, propuesta A que ellos llamaban, y uno más estricto, pensando pues más a futuro, que era la propuesta B. Bien, en cuanto a la evaluación de propuestas, pues estas se evaluaron con un esquema que en total sumaba pues 100 puntos, un 40% correspondía a criterios totalmente financieros, eh, incluso el documento habla de costo efectividad y solidez económica del proponente, y el 60% restante eran solamente criterios técnicos, incluyendo viabilidad, confiabilidad, preocupación ambiental, experiencia previa y cumplimiento con políticas de inclusión. Pues este balance pues buscaba no solo escoger la oferta más barata, sino también pues la más segura y sostenible en el tiempo. Bien, en cuanto a la propuesta ganadora, pues al final se escogió el consorcio CDM Philip. Pues su diseño fue el más compacto, también fue el más novedoso usando ozono como tratamiento avanzado y redujo el espesor de filtros también, lo que pues reducía los costos de energía y operación que se habían presentado en el benchmark.
Básicamente, pues esto significó un ahorro del 30% en los costos de construcción y alrededor del 20% en los costos de operación frente a lo que se había presentado en el benchmark. Este caso pues muestra cómo la innovación dentro de un marco competitivo y transparente puede generar un gran valor para los proyectos. Y bien, ya nos piden también responder las preguntas que se realizan en el documento. La primera pregunta pues nos dice que qué rol cumplió la transparencia en el proceso de procurement. Y pues en este caso pienso que la transparencia fue clave. Pues el benchmark fijó expectativas claras, lo que se buscaba. Se publicaron también criterios de evaluación y se pagaron unos honorarios a todos los oferentes que se presentaran. Esto pues pienso dio confianza, atrajo propuestas competitivas y además dio legitimidad al proceso. Pues en pocas palabras, sin transparencia pues no habría credibilidad en los resultados. Bien, en cuanto a la pregunta 2 nos dicen que la Asociación Americana adoptó revisiones en el modelo de 1979 del Código de Procurement. En el modelo del año 2000 el código autorizó procesos simultáneos de uso de DBB, DBO y DBFO. Y nos preguntan si el nuevo código provee una solución para, bueno, Débora, que era una persona ejemplo del caso, para el alcance de los trabajos, la transparencia, la seguridad en los trabajos ingenieriles, si es abierta a la innovación y a un plan financiero. Pues pienso que al ampliar la contratación pública y permitir este tipo de contratos, DBB, DB, DBO, DBFO, pues se dio de cierta manera más flexibilidad, un fomento a la innovación, permitir pues que los proponentes cambiaran los diseños, dieran sus propias propuestas y pues bueno, todo esto encaminado a reducir costos, como lo mencionó el caso, pues ellos podían cambiar cosas siempre y cuando pues el costo total fuera hasta un 85% de lo presentado en el benchmark. Es decir, pues todo esto era bienvenido siempre que representara ahorros del orden del 15% frente a la línea base. Entonces, pues pienso que abrió el camino a la innovación, a la flexibilidad, a permitir pues creatividad incluso entre los oferentes. Y pues en este caso para Seattle, pues este marco habría respaldado legalmente el uso del DBO, aunque siempre sigue siendo necesario pues cuidar la calidad técnica y la solidez financiera de los proyectos. En cuanto a la pregunta 3 nos dice que el SPU empleó un equipo de diseño independiente para establecer una base clara de los competidores potenciales antes de que el Request for Proposal fuera firmado y proveer una foto clara del proceso de evaluación. Al evaluar esta estrategia de benchmarking, pues nos preguntan cuáles son las ventajas y desventajas para la ciudad proponentes y los consultores, pues a corto plazo, a largo plazo y teniendo en cuenta condiciones de seguridad. Entonces, en este caso, pues pienso yo el benchmarking tuvo ventajas importantes. Pues en primer lugar, como ya se había mencionado en la pregunta uno pues una cuestión de transparencia, de tener pues cierta certeza en los costos y pues una evaluación también más objetiva. Eh, Pienso que para el gobierno de la ciudad significó también un control presupuestal, ellos pues tener una idea del orden de magnitud del proyecto. Para las empresas pues una igualdad de condiciones, pues cada una ya sabía lo que tenía que presentar. Y para los consultores un papel relevante en garantizar calidad, la calidad del proyecto. Dentro de las desventajas, pienso fue el costo inicial y sobre todo pues el riesgo de limitar la creatividad, ¿no? Pues ya al plantear diseños base, pues bueno, muchas empresas ya se ciñen a lo que dicen estos planos
Y también, bueno, a pesar de todo, pues pienso que en corto plazo dio confianza y a largo plazo sirvió como un punto de referencia para medir el desempeño de estos proyectos. Bien, dentro de la pregunta 4 nos dice que la escogencia de la tasa de descuento del SPU y los índices de construcción y operación que escogieron tienen un impacto significativo en los flujos de caja de los proponentes. Nos pide que nos revise un anexo el 15.2 y consideremos las preguntas. ¿Fueron estas tasas realmente razonables y realistas? ¿Y qué efecto tuvieron estas tasas en los proponentes? ¿Cómo puede cambiar estas tasas y afectar el flujo de caja? Bueno, pues dentro del documento es claro que la ciudad de Seattle usó una tasa de descuento del 6.09% para los bonos exentos de impuestos y pues dentro del modelo esta misma tasa se usaba para la metodología del Net Present Value, es decir, el valor presente neto, y ellos usaron unos índices del 3% para construcción y operación, que pues bueno, si lo miramos quizás con la inflación del dólar, pues bueno, puede que sea bastante razonable, un 3%. Sin embargo, pues tienen un gran impacto obviamente en el valor presente de las propuestas y pues cualquier cambio que pueda surgir en estos índices pues afecta notablemente el análisis de valor presente neto. Inclusive pues estuve mirando el anexo, mirando por ejemplo un cambio no del 3 sino el 6-8% en los costos de construcción y operación. Y pues bueno, ahí ya el valor presente neto disminuía enormemente. Pues estos cambios pueden darse de manera imprevista totalmente, como pudimos evidenciar con la pandemia, con el aumento de los costos de materiales como el acero. Entonces, pues situaciones totalmente inesperadas hacen que los flujos de este tipo de proyectos cambien drásticamente. Entonces, pienso que estos proyectos también deben ir acompañados de un análisis de sensibilidad que nos permita de todas maneras estar prevenidos frente a posibles cambios drásticos que se puedan presentar y pues tener cómo actuar, ¿sí? Si es necesario, tener como reservas en el presupuesto algún ítem de contingencias. Eh, y pues bueno, totalmente, o sea, si estas tasas se modifican, pues se cambian los flujos de caja y también pues tiene un impacto en la competitividad de las ofertas. Esto pues resalta la importancia de definir supuestos financieros transparentes y realistas, porque pues estos proyectos son a muy largo plazo, 25 50 años, entonces pues pienso que es muy importante. Y finalmente la pregunta 5 nos dice que SDM Philip capturó este proyecto básicamente por su experiencia, vasta experiencia en este tipo de tecnología y los filtros que usaron para el proyecto. Esto fue lo que cambió todo y significó ahorros para el proyecto con respecto a lo que se tenía en el benchmark. Entonces nos preguntan que qué salvaguarda en el RFP, en el Request for Proposal, para proteger, en este caso, pues a la SDP, con la posibilidad de que los filtros requieran dos, tres o hasta cuatro veces más en costos de limpieza y mantenimiento, y cómo este riesgo de falla de tecnología es manejado. Y pues bueno, si miramos este documento, el Request for Proposal, un punto sensible pues eran los filtros más delgados y de mayor caudal que propuso CDM Philip. Y pues como les menciono, si se mira el documento, se lee que se incluyen salvaguardas. El mismo documento incluye pruebas de aceptación bajo condiciones extremas, prohibición de ciertas tecnologías menos confiables y una serie de pruebas como una simulación de fallas durante 14 días. Además, pues el contrato traslada totalmente al operador el riesgo del desempeño y se establecen unas garantías financieras y penalidades.
pues así pienso que el riesgo tecnológico pues fue razonablemente manejado, siempre pues protegiendo a la ciudad y trasladando este riesgo a quien mejor lo maneja, que en este caso pues es el privado y es quien pues además si hacía cambios en los diseños y en la tecnología usada, pues claramente debía asumir ese riesgo, que pues a la larga, si le significan ahorros al proyecto, pues es razonable tomar ese riesgo, pero pues si en caso de que algo llegara a pasar, pues totalmente, pues esto fue una decisión del privado. Entonces, pues en conclusión, el caso del Toll River demuestra que con transparencia, benchmarking y una adecuada asignación de riesgos, pues es posible darle un buen uso a estos modelos como el Design Beat eh, Operation. También nos recuerda la importancia de los supuestos financieros y de las pruebas técnicas, el commissioning, para pues resguardar la calidad de estos proyectos de interés público. Eh, Nada, muchas gracias.